Ujú. Pues iniciamos este seminario de ética ciudadana con la conferencia magistral de Agustín Domingo Moratalla. El Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, pues es un programa de desarrollo moral que promueve valores éticos en la sociedad dominicana, que intenta crear espacios de discusión crítica y fomentar prácticas que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad democrática. En ese sentido, aprovechando que nuestro país se celebra el próximo 29 de abril, el Día Nacional de la Ética Ciudadana, pues organizamos nuestro seminario de ética ciudadana que se inicia esta mañana con la conferencia de Agustín Moratalla y que continuará durante el transcurso del día de hoy con paneles dedicados al problema de la ética, la educación, ética y salud, y continuará mañana hasta el próximo viernes. Vamos entonces ahora a hacer una breve reseña del doctor Moratalla. Agustín Domingo Moratalla es profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Valencia. Ha sido director general de la familia, el menor y las adopciones de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana, y también ha sido Fellow Hoover en la Cátedra de Ética Social Economía de la Universidad Católica de Lovaina. Ha publicado numerosos libros y textos en el campo de la ética y de la hermenéutica, y dirige el máster de Ética y Ciudadanía Democrática, Ética y Democracia de la Universidad de Valencia. Sin más preámbulos, les dejamos con el doctor Agustín Moratalla. Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto saludarles, Erickson y los compañeros de República Dominicana. También, si hay alguno del Instituto Bonó, del cual tengo un gran recuerdo y supongo que alguno me estará oyendo de allí, del Instituto Bonó, de la República Dominicana. Bien, voy a intentar sintetizar en esta pequeña conferencia algunos aspectos importantes, algunos retos éticos que hoy nos plantea la era digital. Y lo voy a plantear en el contexto de participación ciudadana, en el contexto de implicación a la participación social y política, y desde el contexto pues, europeo, desde el contexto en el que ahora me encuentro, pero con una perspectiva global. Bien. Primer punto. Estamos en un momento importante donde estamos pasando de lo que era el Homo sapiens al Homo digitalis, y se está produciendo una acelerada transformación de lo que entendemos por naturaleza humana, y por lo tanto, a la hora de preguntarnos por las características y el modo de actuar, o a la hora de preguntarnos por el bien y la justicia, pues tenemos que pararnos a pensar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿De dónde venimos? Vamos a reconstruir un poco lo que nos está pasando y hacer un sano diagnóstico de dónde estamos. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento culturalmente muy importante en el cual hablamos del Homo digital, y se ha llegado lo digital para quedarse. Ha llegado lo digital, pero hay un hecho importante, y es que nos avergonzamos de ser dependientes. Es decir, realmente cuando nos planteamos la ética, la planteamos en clave de autonomía, y no nos damos cuenta de que somos seres interdependientes, y la dependencia es un concepto estructural. Es decir, la interdependencia de un país con respecto a otro, de una persona con respecto a otra, es importante, y por lo tanto la autonomía, siendo un valor moral moderno y muy importante, realmente olvida lo que podríamos llamar esa dimensión estructural de la interdependencia. Esto lo ha planteado McIntyre, lo ha planteado la ética contemporánea, y lo ha planteado de manera sociológica, desde el punto de vista de la historia de la sociología, Richard Sennett, cuando realmente él nos dice, la gente se siente avergonzada de estar necesitada, puede ser decididamente más desconfiada en los demás. El tono ácido de las discusiones actuales sobre las necesidades de bienestar, derechos y redes de seguridad está impregnado de insinuaciones de parasitismo, por un lado, y se topa con la rabia de los humillados, por otro.
Cuanto más vergonzosa sea la sensación de dependencia y limitación, más se tenderá a sentir la rabia del humillado. Resistir la fe en los demás es un acto reflexivo, requiere menos miedo a la vulnerabilidad propia. Punto primero, ladrillo primero en este edificio de los retos éticos. Conciencia de dependencia y vulnerabilidad. Segundo ladrillito, segundo concepto importante. Vivimos en una sociedad donde no solo estamos avergonzados de ser dependientes, sino que realmente las redes pueden parecer que nos están entrelazando y que nos están uniendo, pero también vivimos en una sociedad atomizada y desvinculada. Zygmunt Bauman ha descrito el contexto actual de las sociedades como un contexto atomista, como un contexto líquido, como un contexto de disolución de los compromisos, en el cual las personas dependientes, las personas mayores e incluso la tradición y lo que significa lo viejo está rápidamente sustituido por lo nuevo. Intentamos tener un ordenador cada vez más moderno, un coche cada vez más actual, un móvil cada vez con una versión nueva, actualizamos, de tal forma que lo viejo parece como si no tuviera valor en este contexto social en el que nos encontramos. Hay un tercer rasgo importante para poder pensar la ética hoy, y es lo que llamamos la tiranía de la indiferencia. Es decir, aparentemente vivimos la apoteosis de la personalización, el móvil lo tenemos personalizado, el ordenador lo tenemos personalizado, pero realmente estamos viviendo en un contexto de civilización informacional donde ya no solo dominamos la naturaleza humana, sino que en realidad estamos dominando la naturaleza humana. Es decir, no para dominar la naturaleza, es decir, no utilizamos las nuevas tecnologías, no utilizamos las técnicas para dominar la naturaleza y ser más libre, sino para dominarnos a nosotros mismos, para controlar la propia sociedad, para vigilar la propia sociedad. La sociedad actual es una sociedad vigilada. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que no siempre tenemos en el foco de nuestra preocupación lo que llamaríamos el ideal democrático. Una jornada como esta y un día como esto tiene que ser una oportunidad para ver en qué medida estos cambios de desvinculación, de pérdida de conciencia de la interdependencia, nos tienen que poner encima de la mesa, nos tienen que focalizar en torno al ideal democrático, a lo que entendemos por ideal democrático, que antes era un imperativo sagrado con el que trabajábamos y hoy realmente ha pasado a segundo plano. Pues bien, habría que recuperarlo. ¿Cómo? Pues fijaos que desde el punto de vista de la economía buscamos una humanización de la economía, buscamos también podríamos decir, una transformación del capitalismo, una transformación del sistema económico, pero a su vez estamos también ante un capitalismo de élites que está generando unas políticas a veces excesivamente autoritarias. Entonces, en un programa nacional de ética, a la hora de organizar este ideal democrático, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿estamos a la altura de la libertad que nos ha caído del cielo? Nunca, como ahora, teníamos tanta libertad individual para comunicarnos, para relacionarnos, para conectarnos, pero el problema, ¿somos conscientes de lo que tenemos que hacer con esa libertad y con esas posibilidades que tenemos? Y aquí hay un hecho importante, más conexiones, más redes, no significa que estemos mejor comunicados. ¿Por qué? Porque también contamos con un elemento fundamental que es el exceso de comunicación, el exceso de interacción, el exceso de conexiones, y esto Bull-Chulhan lo ha definido como también una crisis de sentido. La hipercomunicación anestésica reduce la complejidad para acelerarse. Es esencialmente más rápida que la comunicación del sentido. Este es lento. Esta idea es muy importante desde el punto de vista ético. Nos encontramos que vamos a un ritmo social, a un ritmo comunicativo que es lento. Un día sucede a otro día, un programa a otro programa. Las series buscamos consumir lo antes posible los distintos capítulos. La sociedad en la que nos encontramos es una sociedad excesivamente acelerada cuando el problema del sentido, el problema de las virtudes y del ideal democrático tiene que ver con la lentitud, con el degustar, con el reflexionar y por lo tanto se da este tipo de contraste entre la sociedad
donde la comunicación y la conexión es acelerada, pero el mundo del sentido, el mundo del valor, la pregunta por el bien y la virtud requiere un trabajo de lentitud. El sentido es un obstáculo para los círculos acelerados de la información y la comunicación. La transparencia va unida a un vacío de sentido. La masa de la información y la comunicación brota de un horror al vacío. En clase algunas veces, cuando uno dice, supongo que a muchos de los que me estáis oyendo pasará esta sensación, digo, bueno, vamos a guardar un tiempo de silencio, vamos a empezar con la desconexión, vamos a empezar sin conexiones wifi, vamos a empezar sin dispositivos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con nosotros mismos, con nuestra página, con nuestra hoja, con nuestro lapicero y, por lo tanto, realmente, a veces, desde el punto de vista educativo, siempre caemos en el activismo, siempre caemos en esta sociedad de la información y la comunicación, repito, donde tenemos miedo a no hacer nada, a no programar, podríamos decir, ninguna cosa. Entonces, aquí hay esta distinción, este freno a la aceleración, este sentido de la aceleración, tenemos que planteárnoslo si queremos preguntarnos por el papel de la ética en la era digital. Como dice Han, a la sociedad de la transparencia, toda distancia le parece una negatividad que hay que eliminar. Fíjense ustedes la cantidad de kilómetros que hay entre ustedes y yo en este momento, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la sociedad digital, las hemos eliminado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que realmente estamos en un tipo de cultura, en un tipo de humus, en un conjunto, podríamos decir, de redes ciudadanas donde la acción hace que impidamos muchas veces la reflexión, que es la tarea importante en este momento. Esta pregunta por el horizonte democrático, esta pregunta por el ideal democrático tiene al menos tres niveles de la pregunta. En primer lugar, hay un nivel macro. El ideal democrático tiene una dimensión global. La relación entre tecnología y progreso está siendo cuestionada. Y esta dimensión global y macro es también intergeneracional. Nos preguntamos por el futuro de las próximas generaciones, nos preguntamos si estamos adecuadamente cuidando el planeta, y en este sentido realmente hay una clara conciencia ecológica y una clara responsabilidad ante los desastres medioambientales, porque hay esta dimensión de la pregunta moral, una dimensión que desborda nuestra propia generación y que desborda nuestro propio planeta y que tiene ese alcance cósmico que podríamos llamar, donde no estamos solo el bloque occidental, no están los chinos solo, no están los iberoamericanos o centroamericanos, sino que en realidad estamos todos. Hay un segundo nivel, llamaríamos meso, donde nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad y en qué medida podemos reorientar el crecimiento y fortalecer el sentido de la justicia en nuestras comunidades? Y aquí hay un elemento clave, o aquí hay una cuestión fundamental, y es el papel de la confianza, el papel de las relaciones mutuas, el papel de la interdependencia y el papel de la reciprocidad. Aquí hay una dimensión, podríamos decir, importante desde el punto de vista ético para fortalecer el ideal democrático más visible, más cercano. Y en tercer lugar, hay una dimensión muchas veces olvidada, pero que yo quiero recuperar en esta conferencia, y es la dimensión micro. Es decir, en qué medida cada uno de nosotros, a nivel personal, a nivel interno, realmente somos conscientes de que en realidad no somos átomos, sino que dependemos de los demás. Y por lo tanto, es clave trabajar nuestra propia interioridad, es clave trabajar en lo que podríamos llamar esa dimensión interior de la persona y preguntarnos en qué medida nuestra identidad personal no es la identidad de un átomo separado, sino la identidad de una persona que vive en una comunidad, que se plantea problemas de justicia y que intenta educar a los alumnos, intenta trabajar en la promoción de un orden y de un horizonte de virtudes. Este nivel micro no es un nivel intimista, no es un nivel interiorista, sino que se trata de una dimensión de subjetividad, es decir, qué modelo de persona, qué modelo de sujeto tenemos en última instancia. Si no hay un ciudadano que sea sujeto responsable de actos, estamos pervirtiendo el ideal democrático de la educación. En este sentido, hay que trabajar, cuando hablamos de un horizonte democrático, de ética democrática, en lo que podríamos llamar esta
pregunta por el sentido de la existencia sin conciencia de repliegue, sin reclusión, sin retiro, sin confinamiento, pero ser conscientes de que esta dimensión interior es fundamental e importante. ¿En qué contexto estamos trabajando? Este ideal democrático, esta preocupación por la virtud, se sitúa hoy en un contexto nuevo. Estamos entrando en una galaxia nueva, estamos saliendo de dos galaxias antiguas. Entiéndanme la expresión galaxia en un sentido global y amplio, igual que Kuhn hablaba de paradigmas, y podríamos decir que estamos entrando en el paradigma Steve Jobs. Permítanme esa licencia. Hubo un paradigma o un mundo donde el ideal democrático dependía de la paideia, de una pequeña comunidad, donde el individuo estaba integrado y era importante su maduración personal, donde la comunicación de la supervivencia era importante a través de los héroes relatados, y el hombre, recuerden, en Aristóteles se definía como un animal social y político. La polis era una polis pequeña y había una serie de tradiciones, de estirpes y de linajes. Ese ideal democrático era el ideal homérico de las virtudes, concretado en la paideia griega, donde buscábamos una polis de ciudadanos. Y cuando estudiamos las grandes humanidades, cuando estudiamos latín y griego y la cultura clásica, nos damos cuenta de que estamos en la galaxia Homero. La galaxia homérica fue sustituida en la modernidad por la galaxia Gutenberg, donde el libro sustituye a la plaza pública y la cultura moral y la educación en la virtud está relacionada con la lectura, con la alfabetización personal, con la superación de unos años de aprendizaje, con la aspiración a la excelencia desde el punto de vista educativo y con lo que podríamos llamar la creación de determinado tipo de héroes que formaban una pequeña utopía rusoniana donde trabajábamos por la justicia en un horizonte de héroes imaginados. Eso requería soledad, soledad para leer la prensa, soledad para leer un libro, soledad para escribir, pero también exigía voluntad, esfuerzo y distancia. Cuando nos movíamos en la galaxia Gutenberg, estamos en la galaxia del libro, de la biblioteca, del esfuerzo, del trabajo personal, de lo que podríamos llamar una cultura donde el lector, los medios de comunicación, la prensa y el libro nos instalaban en esa galaxia cultural. Esto trajo como consecuencia un tipo de democracia que llamábamos democracia de opinión pública, democracia deliberativa, democracia participativa. Estos modelos de democracia estaban relacionados con la cultura Gutenberg o con lo que llamaríamos la galaxia cultural Gutenberg. Hoy estamos en un horizonte nuevo, en una galaxia nueva, es la galaxia que yo he llamado Steve Jobs. Es una metáfora para describir el nuevo tipo de cultura en el que nos encontramos. Ya no es el libro, sino las redes. Los libros ya no tienen tanto peso como las redes sociales y por lo tanto lo más importante es la wifi, es tener conexión, es tener datos almacenados. Lo más importante no son los libros que tenemos en las habitaciones o en las casas porque ya no hay espacio, sino tener disponibles todas las bibliotecas del mundo a través de la mejor de las conexiones. Esto es un elemento importante que está cambiando las prácticas educativas y las prácticas cívicas. A partir de ahora los teclados y la alfabetización digital es muy importante, de tal forma que en lugar de evaluar a nuestros alumnos por la capacidad de lectura, por la capacidad de comprensión, por la capacidad de escritura, los estamos preparando en competencias digitales y nos preocupa que sepan moverse por las redes y navegar entre las redes. Ahora bien, nuestros alumnos ahora no terminan los estudios a los 18 años, sino que nuestros alumnos tienen que estar toda la vida aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque toda la vida hay tecnologías nuevas, información nueva y por lo tanto no hay años de aprendizaje, no hay un concepto de maduración, sino que en realidad las redes y la digitalización hace interminable los procesos de aprendizaje. ¿Cuál es el ideal en estos casos? En la galaxia Steve Jobs la comunicación es mínima, hay que aprender a hacer un tweet, hay que aprender a hacer un post, hay que aprender. La comunicación es mínima porque se navega en la superficie. Es una superficie global donde no hay tiempo para hacer grandes ensayos, para leer grandes libros, todos son mensajes breves. Los héroes aquí son héroes prefabricados de series, son héroes que se construyen con programas de ordenador para determinado tipo de audiencias y por lo tanto no son héroes de carne y hueso. Tanto
la sangre que aparece en las películas o la sangre que aparece en las series, pues tiene mucho de prefabricado y tiene mucho de cartón piedra. Ahora se valora en la galaxia Steve Jobs. Valoramos la conexión, valoramos la inmediatez y la velocidad. Cuando el ordenador no va rápido, cuando el móvil no tiene 5G, buscamos 6G, luego buscaremos 7G y por lo tanto queremos tenerlo todo rápidamente y al momento. Y por lo tanto en la galaxia Steve Jobs, en esta galaxia de la navegación y las redes, nos encontramos con esta rapidez, esta aceleración que va a plantear problemas, y aquí digo una palabra clave y luego volveré a ella, es la necesidad de que la ética ciudadana sea una ética de la atención. Es decir, el ciudadano no puede estar despistado, no puede estar disperso. Las redes y la digitalización hacen que el ciudadano esté disperso, que esté atento a lo que un partido, el poder, el gobierno o un banco quieran y por lo tanto se desatienda de su propio proyecto de personas, se desatienda de su propio proyecto de comunidad y por lo tanto está, fíjense la expresión, lo que llamábamos en el siglo XIX o en el siglo XX, alienado. Es decir, las redes pueden ser una oportunidad para seguir alienado. No es ahora la economía capitalista, sino que en realidad es un universo cultural que llamamos el universo Steve Jobs, donde uno está pendiente del nuevo programa de ordenador, de las series de televisión, de la digitalización, de las noticias, y por lo tanto está alterado para poder comprometerse en tareas ciudadanas o para poder trabajar en un horizonte de virtud. Aquí hay una palabra clave, ya no es el hombre masa, sino el hombre en enjambre. Cada uno está en su habitación, cada uno está con su móvil, cada uno está con su ordenador, cada uno de nuestros alumnos tiene sus propios seguidores en Instagram, tiene su propio Facebook y por lo tanto todos estamos conectados, pero la pregunta es, ¿como ciudadanos estamos comunicados? ¿Tenemos algún proyecto de país? ¿Tenemos algún tipo de preferencias de una virtud respecto a otra? ¿Nos preocupa mucho más la prudencia que la templanza o que la justicia? ¿Hemos pensado en nuestra familia si es más importante el ayudar a los más vulnerables o terminar una serie de estudios y seguir un determinado proceso? Esta cultura, este universo de Steve Jobs, que yo he llamado Steve Jobs, pues realmente nos va a situar ante una democracia algorítmica. La democracia donde las redes son importantes, donde, y aquí digo la palabra clave, donde las redes intentan atrapar nuestra atención y por lo tanto, en lugar de trabajar con la categoría de ciudadano, van a trabajar con la categoría fundamentalmente de usuario, de cliente, de instagramer, es decir, realmente va a haber un olvido de esa dimensión personal importante. En este contexto de digitalización, hay que hacer una reflexión importante sobre la globalización y la responsabilidad. La globalización es un rasgo fundamental de este modo de entender la cultura, que es distinta del globalismo. El globalismo sería aquella ideología que reduce la globalización a sus aspectos financieros y donde solo se moviliza el capital y no puede movilizarse ni los trabajadores, ni las familias de los trabajadores, ni las personas. Entonces, el globalismo es esa ideología donde el mundo, donde lo global es entendido como un casino global en el cual circulan los capitales. Esta digitalización y esta conciencia de dependencia o de interdependencia pone encima de la mesa una categoría ética muy importante para poder construir el nuevo modelo de ciudadanía y es la vulnerable globalidad. Es decir, nos encontramos ante un mundo muy frágil, muy vulnerable, donde el mundo de la vida, el mundo de las virtudes, el mundo de los valores, ya no es solo el mundo de los americanos, el mundo de los latinos, el mundo de los griegos, el mundo de los europeos, sino que nos vamos a encontrar ante un mundo de la vida, podríamos decir, mucho más global, mucho más universal, y la tesis de que hay espacios cerrados va a ser ficticia, porque en realidad lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en República Dominicana, lo que pasa en Chile o lo que está pasando en México es algo que vamos a poder rápidamente entendernos. Ningún gobierno ahora puede prescindir de las redes sociales, ningún gobierno ahora puede prescindir de lo que podríamos llamar el universo de la comunicación. Y en este contexto donde distinguimos entre una educación para la globalización de una educación
globalista, es importante pensar en tres categorías importantes. La ética como oportunidad para discernir, para deliberar y para trabajar en clave de responsabilidad. Es decir, este contexto de digitalización y de vulnerable globalidad tiene que hacernos sopesar, tiene que hacer trabajar nuestro cerebro, nuestras mentes y nuestras clases. Nuestro trabajo tiene que servir para discernir. Discernir no es solo medir, sino discernir es sopesar, buscar pros y contras a la hora de decidir. Es, podríamos decir, también dejarse asesorar y es también compartir lo que podríamos llamar el proceso de la decisión. Y aquí hay una palabra muy importante y es la palabra responsabilidad. Hoy la gran convicción que tiene que mover la ciudadanía democrática es la confianza en una racionalidad abierta que genera una responsabilidad que no es una opción. Es decir, hoy el ciudadano no puede elegir ser responsable o ser irresponsable. Hoy se elija o no se elija, en nuestras formas de consumo y en nuestra vida práctica, realmente ya estamos siendo responsables, aunque no hayamos deliberado, y por lo tanto es importante que esa pragmática de la responsabilidad sea reflexiva, sea deliberada. ¿Por qué? Pues porque razonar no es solo calcular, medir, pesar, ver la utilidad, sino que razonar también es valorar, juzgar y estimar. Es decir, darnos cuenta de que hay todo un horizonte de valores que es muy importante. Y aquí hay una palabra fundamental en este nuevo ideal democrático que tenemos que construir, y es la construcción de una ciudadanía basada en el cuidado integral. Es decir, el cuidado del cuerpo y del alma, el cuidado de la cabeza y las manos, el cuidado del corazón, la cabeza y las manos, el cuidado de los mayores y los jóvenes. Es decir, cuando hablamos de cuidado integral estamos diciendo un cuidado que afecta a todas las dimensiones de la vida y de la cultura humana y no solo a dimensiones de carácter, podríamos decir, corporal o físico, sino también cultural en el más amplio sentido de la palabra. Los educadores, supongo que muchos de ustedes se dedican a la educación como yo, realmente el problema que tenemos muchas veces desde el punto de vista ético es si somos de ciencias o de letras, si somos de ciencias de la naturaleza o somos de ciencias del espíritu. Hoy el reto fundamental de la educación democrática es el tender puente entre la naturaleza y el espíritu, entre lo que entendíamos como ciencias de la naturaleza y lo que entendíamos como ciencias del espíritu. Y sobre todo darnos cuenta de que ya no trabajamos con el paradigma del Homo economicus, o del Homo homini lupus, o del Homo sapiens, o del Homo deus, o del Homo reciprocans, sino que en realidad el horizonte democrático del futuro es el del Homo curans, es decir, el hombre como animal cuidador, que se deja cuidar y que cuida de los demás. El cuidado integral como categoría de la nueva ética democrática. ¿Esto qué significa? Pues significa que la técnica y el conjunto de instrumentos y herramientas que tenemos en esta galaxia Steve Jobs no es solo para saber hacer, sino también para orientar nuestro poder. Es decir, aquello que vamos a realizar realmente tiene que ser orientado. ¿Por qué? Pues porque la técnica en la que nos encontramos hoy está cambiando el principio de la vida, el final de la vida y el conjunto de la vida en el sentido biológico más importante de la palabra. Es decir, hoy, desde el punto de vista técnico, la tecnología cambia el nacimiento, cómo venimos al mundo. ¿Por qué? Pues porque los procesos de inseminación, de fecundación artificial, de manipulación genética, nos han dado un poder que antes no teníamos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ética cívica y de la ética ciudadana, esto es importante. Estamos ante una cultura que tiende a la eugenesia, a la perfección de la especie, con la finalidad de aplicar un poder y evitar determinado tipo de patologías, de enfermedades, etc. Pero esa cultura, esa tecnología también se aplica al final de la vida, porque queremos vivir más y tenemos una batalla a la muerte. Es decir, estamos ante una cultura eutanásica en el sentido de que queremos ser los dueños y señores de nuestra propia muerte, queremos prolongar la vida y queremos que la última palabra respecto a nuestra vida
realmente la digamos nosotros y la planteemos nosotros y, si es posible, no morir nunca. En definitiva, el conjunto de nuestra vida también se está modificando por la tecnología y entonces realmente intentamos que esa técnica, que ese poder se aplique a el conjunto de la vida en cuestión, lo que llamamos eudaimonía o lo que desde siempre hemos llamado horizonte de felicidad. Aquí es importante darnos cuenta de que en este cambio de paradigma el cuidado integral se plantea como tarea, pero también se plantea como don. Esto es clave. La educación para la ciudadanía no consiste solo en hacer, en construir, en ir en una determinada dirección, en plantearse un determinado tipo de programas, sino algo muy importante, en enseñar a agradecer. La donación y el agradecimiento va a ser una de las tareas fundamentales desde el punto de vista de la ética democrática. ¿Por qué? Porque no todo consiste en hacer, en transformar y en cambiar, sino que hay una dimensión estructural en la ética vinculada con la donación, con la entrega, con lo que podríamos llamar entender la vida como don y como regalo. Y esto a veces, desde la técnica que aplicamos a las ciencias de la naturaleza o a las ciencias sociales, se nos olvida. Por lo tanto, es importante que en este debate, que en este puente que tenemos que tender entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, nos demos cuenta de que este cuidado integral forma parte de ese puente. Ahí les he puesto en las dos tablas las características de las ciencias de la naturaleza, buscan dar la continuidad con la naturaleza y por lo tanto buscamos el oikos, la casa. Realmente hay un problema importante a la hora de entender hoy las relaciones entre la naturaleza y la cultura, porque la tecnificación hace que nos olvidemos de los procesos naturales y queremos que una naranja, en lugar de madurar en 4 meses, madure en 15 días a través de un invernadero. Las tierras, en lugar de tener una cosecha o dos, que tengan 10 cosechas. Es decir, realmente es decir, la técnica está cuestionando esta relación entre naturaleza y cultura. Esto nos lleva al principio de la vida, donde la bioingeniería nos lleva a diseñar el inicio de los procesos vitales, nos lleva a la medicalización de la salud, donde desde el principio estamos medicados, cada vez que nos pasa alguna cosa nos tomamos una pastilla y por lo tanto realmente exige que nos planteemos pues la relación que va a tener esa ética con el cuerpo, con nuestro cuerpo, en tanto que podríamos decir herramienta, instrumento con el cual hacemos o dejamos de hacer una cosa u otra. Y luego en las ciencias del espíritu realmente ahí aparece un elemento muy importante y es pues la relación entre lo que sería la ciencia, la tecnociencia y la sociedad. En qué medida pues la sociedad de consumo pues altera muchas veces nuestros deseos, modifica nuestros deseos para convertirlos en necesidades artificiales y por lo tanto hace que nuestras verdaderas necesidades y nuestros verdaderos deseos realmente sean los deseos de la campaña de publicidad que quiera montar alguien. Entonces, desde el punto de vista de la ética cívica, desde el punto de vista de una ética de la virtud y del ideal democrático, realmente hay toda una tarea importante relacionada con el consumo, con la forma de entender el consumo, la forma de relacionarnos con el consumo y sobre todo también entender el consumo vinculado con un determinado estilo de vida. Es decir, la pregunta ética que nos hacemos en este tipo de contextos de ideal democrático es decir, ¿y qué estilo de vida queremos transmitir a nuestros alumnos? ¿Es un estilo de sobriedad o es un estilo de ebriedad tecnológica? Entonces, antes o después, los que nos dedicamos a la educación tenemos que poner sobre la mesa este tipo de cuestiones. ¿Con qué estilo de vida estamos trasladando los conocimientos o estamos formando a nuestros alumnos? Porque queramos o no queramos, ese estilo de vida que nosotros estamos practicando y que nos ven en el aula, realmente les va a llegar. Esto se aplica también al tema de la mercantilización de la gestación y la reproducción, el tema de las normas, es decir, todo el campo de las ciencias del espíritu y de la cultura realmente se está transformando por este poder tecnológico que está haciendo que hoy ya no hablemos de humanismo, sino que hablemos de posthumanismo o incluso transhumanismo, porque la galaxia de Gutenberg o la galaxia de Homero está siendo sustituida, como les decía antes, por la galaxia Steve Jobs. ¿Cómo afrontar este reto? ¿Cómo afrontar este ideal democrático? A mi juicio hay una tradición importante, que es en la que yo me muevo y a la cual les invito, que es la tradición del personalismo comunitario. Es decir,
una tradición filosófica fundamentalmente del siglo XX, donde tenemos pensadores tan importantes como Charles Péguy, como Emmanuel Mounier, como Maritain, o incluso como Ricoeur, como Zubiri o Ignacio Ellacuría. Hay una serie de filósofos que han elaborado propuestas sobre la justicia y sobre el cuidado que siguen siendo válidas y siguen siendo importantes para promover el ideal democrático. Este ideal democrático y este fortalecimiento de una democracia donde la virtud y las virtudes sean claves exige que nuestros alumnos y nosotros cuando enseñamos a nuestros alumnos tengamos claros estos tres circulitos. Todos los profesores y todos los maestros antes de empezar a trabajar tendrían que graduarse la vista con estos tres circulitos. Tendríamos que preguntarnos ¿en qué medida hay un orden político con el que estamos educando? ¿En qué medida hay un orden tecnoeconómico y en qué medida hay un orden cultural? Dicho con otras palabras, a veces los problemas educativos creemos que son problemas políticos y los reducimos a cuestiones de poder o de justicia y esperamos que haya un cambio político para que cambie la educación. Estoy refiriéndome a los problemas educativos, los problemas que tenemos en el aula, de falta de recursos, de número de alumnos, de instalaciones, y creemos que son de carácter político. Ciertamente el orden político es importante y quién manda y qué tipo de justicia tenemos es clave. Pero junto al orden político tenemos también un orden tecnoeconómico. A veces creemos que los problemas educativos se reducen a instalaciones, podríamos decir, a dotaciones técnicas dentro de lo que sería el colegio y a que hay una racionalidad funcional donde el sistema educativo nuestras aulas son eficientes, nuestro equipo educativo es eficiente e incluso el colegio puede ser hasta rentable económicamente. Es decir, a veces creemos que la política y la economía son los dos únicos órdenes o las dos únicas dimensiones importantes dentro de lo que sería la práctica educativa. Sin embargo, en la práctica educativa tenemos que trabajar también, y aquí es donde nos tenemos que hacer fuertes, en el campo del orden cultural y el mundo de la vida. Dicho con otras palabras, qué estilos de vida, qué horizontes culturales les estamos transmitiendo a nuestros alumnos. Hemos verbalizado esos horizontes culturales, esos valores que estamos transmitiendo, qué virtud queremos transmitir, y es el hecho de que reflexionemos sobre este papel del orden cultural de lo que llamamos el mundo de la vida, el mundo de los valores y de las formas simbólicas, hace que le concedamos menos importancia a la política y la economía, que siendo importantes no lo son todo. Repito, no podemos reducir todos los problemas a problemas políticos o problemas económicos. Nuestros políticos muchas veces reducen todo a un problema de un juego de suma cero. A veces el capitalismo dice, pues mejor que haya economía y todo se reduce a cuestiones de eficiencia, rentabilidad y egoísmo. Otros dicen, no, todo se reduce a cuestiones de justicia, a cuestiones de derecho y por lo tanto el derecho y las leyes son más importantes que la economía y la eficiencia. Pero no es un juego de suma cero, sino que se trata, al menos para los educadores, de darnos cuenta de que el ideal democrático también requiere un orden cultural, un orden moral, una pregunta clave por el tipo de comunidades que estamos construyendo. ¿Cómo conseguir esto? Es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que hacer? Pues empezar a construir una algorética para una sociedad de la vigilancia. Google, Apple, Facebook, Amazon, realmente el nuevo capitalismo ha cambiado los factores de producción. Antes, los factores de producción eran la tierra, el trabajo, el capital o la tecnología. Ahora no. Ahora el nuevo capital, ahora las nuevas riquezas están relacionadas con los datos. Hay una nueva clase que es una clase gerencial y hay unas nuevas mercancías relacionadas con el clic, con el algoritmo. La nueva economía es una economía algorítmica y es una economía donde la experiencia se ha transformado en datos y el nuevo modo de entender el capitalismo y el orden económico, la sociedad, la economía social de mercado, está relacionada con el capitalismo de datos y con lo que podríamos llamar una sociedad de la vigilancia de este tipo de prácticas. Tendríamos que pasar o tenemos que pasar de una justicia como ideal conceptual
que hemos elaborado en 1948 y la Declaración de los Derechos Humanos en general, a una justicia cordial donde tendríamos que pasar de lo que podríamos llamar grandes declaraciones, grandes proclamas, a prácticas concretas y a entender que la justicia tiene una dimensión cordial. Aquí una palabra clave es la palabra de hábitos del corazón. Nosotros como educadores tenemos que promover prácticas de responsabilidad en nuestros alumnos que se conviertan en hábitos del corazón. Y empezar a clarificar, a discernir los valores y las virtudes con los cuales queremos trabajar. El final de la pandemia ha hecho que trabajemos en clave de ciudadanía global. Y por lo tanto, hay 4 cuestiones importantes, al menos desde el punto de vista filosófico, que marcan este ideal democrático. En primer lugar, las transformaciones del imaginario social. Como les decía, hoy hay una palabra clave que es la conciencia de vulnerabilidad, de fragilidad, de interdependencias. Esto supone un cambio en la matriz epistémica, un cambio en las coordenadas con las cuales trabajar. Ya no es el poder de la ciencia y la naturaleza, de la razón que a caballo va a conquistar el mundo, sino de la humildad, del reconocimiento, de la donación, categorías nuevas. En segundo lugar, también tenemos que darnos cuenta de que hay tradiciones religiosas distintas. Es decir, que en la escuela pública realmente pueden convivir y tienen que convivir tradiciones religiosas diferentes. Evangélicos, católicos, budistas, ateos como Dios manda, agnósticos de cualquier equipo de fútbol. Es decir, realmente el espacio público educativo no es un espacio público gris. Puede ser un espacio público polícromado donde nosotros como profesores tenemos que, fijaos, no podemos sacrificar las creencias de nuestros alumnos, sino que tenemos que intentar que esas creencias realmente den color a el proyecto educativo que realizamos. Por lo tanto, las tradiciones religiosas son un factor positivo, son un elemento positivo para poder construir una escuela pública mucho más fuerte, lo que podríamos llamar, la escuela pública es mucho más fuerte, es mucho más robusta en la medida en que integra las tradiciones religiosas y no las deja fuera. Si las deja fuera, está generando un fundamentalismo religioso, está segregando opciones de sentido y por lo tanto eso va a generar problemas de orden público y problemas de justicia social. La tarea fundamental del educador es aprender a traducir. Y como educadores tenemos que traducir creencias religiosas, tenemos que traducir creencias y sobre todo darnos cuenta de que hay un espacio de naturaleza humana compartida y común donde podríamos decir, ejercer la traducción. Aquí la palabra hermenéutica es muy importante porque el educador es un hermeneuta, es decir, tiene que saber leer, interpretar y traducir los deseos, necesidades de los alumnos, o si hay un conflicto entre los alumnos, o si hay problemas entre los alumnos, muchas veces, aunque no se digan verbalmente, hay que saberlos explicitar y la tarea del educador muchas veces es la de ser un mediador, un traductor entre padres e hijos, entre unos hijos y otros hijos, y por lo tanto la tarea es una tarea de tender puentes y una tarea hermenéutica. Y además esto nos va a llevar a un cuarto rasgo de esta ciudadanía global y es el trabajar en clave de justicia y en clave de generosidad, o lo que Paul Ricoeur llama en clave de búsqueda de la justicia y en clave de promoción del amor. En el planeamiento de Ricoeur, él habla de éticas de la equivalencia, donde la justicia es muy importante, y éticas de la sobreabundancia. Él completa el planteamiento de la teoría de la justicia de Rawls y viene a decir realmente los códigos pueden mejorarse, pueden perfeccionarse, los sistemas de justicia por sí solos no tienen la última palabra, sino que en realidad pueden dinamizarse desde ejercicios de generosidad y de solidaridad. Aquí, como les decía, las religiones van a desempeñar un papel muy importante en el futuro de la escuela pública y el futuro de la educación popular. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la sociedad no puede ser una sociedad cerrada, sino que tenemos que movernos en sociedades abiertas. Y si hacemos una sociedad abierta, y si la escuela pública tiene que articular una sociedad abierta, realmente tiene que darse cuenta de que el cierre imposibilita la justicia, cierra las mentalidades e impide la tolerancia. Incluso corremos el peligro de caer en una educación populista, en una educación totalitaria, en una educación iliberal, donde a veces el paternalismo, a veces el laicismo impiden el cruce de convicciones y el cruce de creencias. Incluso
las autoridades políticas, las autoridades políticas educativas se convierten en los nuevos inquisidores para decir lo que está bien, lo que está mal, para poder organizar incluso la moral de la propia comunidad educativa. La libertad pública se engrandece en la medida en que integra la libertad religiosa y no en la medida en que la suprime o en que la privatiza. Y esto supone darnos cuenta de que en la escuela pública, de que lo que llamamos el espacio público educativo, esto es importante, es decir, seamos escuela privada, concertada, del Estado, de una orden religiosa, lo realmente importante es entender de manera unitaria lo que yo llamo el espacio público educativo, es decir, el ámbito en el cual trabajamos intergeneracionalmente por promover un determinado ideal democrático. La pluralidad es fundamental, el pluralismo es fundamental y, por lo tanto, la articulación de la diferencia, la posibilidad de traducir unas creencias en otras, la posibilidad de manejar un lenguaje común desde el punto de vista de la ética pública es importante. ¿Cuál es el gran reto? Y con ello ya vamos a ir concluyendo. El gran reto es darnos cuenta de que estamos viviendo en sociedades desvinculadas, que están más conectadas, pero no están mejor comunicadas. En una familia, entre los vecinos, las redes, incluso en una clase, los profesores, el grupo de profesores y los alumnos pueden estar mejor conectados. Nunca como ahora teníamos móviles, teníamos WhatsApp, teníamos redes, teníamos correo electrónico, pero eso no quiere decir que tengamos una mejor comunicación, que emocionalmente estemos mucho más unidos. Como les digo ahí, tenemos un tiempo de muchas conexiones, de muchas redes, pero estamos sedientos de una comunicación sincera. Estamos sedientos y necesitados de una comunicación basada con la palabra, basada con las expresiones, basada en la palabra, basada en las expresiones, basada muchas veces en caricias, en ternuras. Es decir, es muy importante darnos cuenta de que entre el otro y el yo, entre el alter y el ego, realmente la digitalización y las herramientas digitales no sean una mediación, sino una oportunidad y, por lo tanto, también educar para poder prescindir de eso. Como les decía, lo que a principios del siglo XX se llamaba la cuestión social, es decir, afrontar los retos que la clase obrera planteaba a la cultura, hoy en la escuela el gran reto no es solo la cuestión social, sino la cuestión cultural. Es decir, en ese ideal democrático, cuáles son los valores que van a generar una determinada comunidad, cuáles son las virtudes con las que vamos a trabajar con nuestros alumnos y con nuestros compañeros para promover una determinada comunidad. Aquí no voy a desarrollar esta idea, tanto Edison Minaya como Edel realmente conocen estos planteamientos. Ahí es importante entender la relación dinámica y una relación positiva entre el Estado y la sociedad civil, es decir, entender que hay una laicidad, es decir, cuando hablamos de la escuela pública como escuela laica, no estamos diciendo una escuela que se abstenga de las creencias o tradiciones religiosas, sino que entienda cooperativamente esa convergencia, esa fusión de horizontes que se produce en las escuelas. Tres problemas fundamentales. Uno, el problema de la atención. La gran tarea educativa del futuro, de las próximas décadas, es la recuperación de la atención de nuestros alumnos. Y la atención es la puerta de entrada al horizonte del conocimiento y, por lo tanto, a la organización de las propuestas de libertad y al trabajo de la verdad. Hoy, realmente, los datos nos comen nuestra atención. Hoy, los datos con respecto a las redes nos tienen perfectamente subyugados, es decir, el móvil sabe dónde estamos, Internet sabe dónde estamos, nuestra atención está perfectamente atrapada y, por lo tanto, hay un autoaprendizaje y razonamiento de máquinas que hace que los consumidores, los ciudadanos, las personas, nosotros mismos estemos dependiendo de ellos. Hoy el poder utiliza esta herramienta y una libre acumulación de poder que se apropia de la división del aprendizaje social. Las vidas están vendidas para financiar su libertad, es decir, los dueños de las redes, quienes están detrás del diseño de los algoritmos realmente están instrumentalizando, valga la expresión, nuestra atención y, por lo tanto, hacen que nuestra atención esté cautiva de esos inputs y, por lo tanto, nuestra libertad
y nuestra verdad o nuestra ansia de verdad va en esa dirección. La clave está en lo que llamamos la capacidad de apropiación, es decir, hay un elemento fundamental que llamamos la huella digital o la brecha digital, pero aquí hay un elemento importante y clave. La discusión no está en la brecha digital, sino en cómo cada uno de nosotros, con sus recursos culturales y con su horizonte, puede apropiarse o no de esas categorías. A partir de ahí, la ética cívica y la ética que vamos a construir va a ser una ética del cuidado, puede ser una ética del cuidado. 4 elementos fundamentales: articular la atención, articular el diálogo y la palabra, generar una cultura de la deliberación y la respuesta, y algo muy importante, y es personalizar el mundo, es decir, hacer que un mundo anónimo, desvinculado, sea un mundo de relaciones y retos. Y por último, ya la última idea que les quiero transmitir: realmente es importante darnos cuenta de la importancia del maestro interior. Cada uno de nosotros, educadores, maestros, profesores, realmente tenemos que darnos cuenta de que nuestros alumnos y cada uno de nosotros tiene un maestro interior. La familia, la escuela, la lectura, la iglesia y la conversación y la socialidad han sido sustituidas por nuevos agentes. La televisión, la calle, la música, la noche, la conexión, la globalidad, y eso ha hecho que nos olvidemos de ese maestro interior. En definitiva, eso hace que nos olvidemos de las entrañas saludables. Objetivo fundamental del ideal democrático, aparte de promover una sociedad mucho más justa donde sea posible el equilibrio entre mínimos y máximos, la promoción de unas entrañas saludables. Que cada uno de nuestros alumnos, que cada uno de nuestros compañeros, que nosotros mismos realmente estemos entrenados en experiencias de entretenimiento, que nos preguntemos qué hacemos con nuestra experiencia, cómo entendemos la soledad, qué modelo de sociedad estamos construyendo, cómo entendemos el conocimiento, cómo entendemos la responsabilidad, y si entendemos el tiempo vinculado a la confianza, vinculado a la capacidad de prometer, si entendemos el tiempo como algo que se consume, como una herramienta que tiene un precio. En las entrañas saludables, en lo que sería una cultura de entrañas saludables, es muy importante esa capacidad de espera que nos sitúa hacia el futuro, y la libertad se entiende como compromiso. Dejo ahí el esquema, y por último, ya para terminar, en general, y ya saliendo de esta dimensión de entrañas saludables, habría, además de lo que he comentado, el reto de la aceleración, el reto de la digitalización, el reto de la globalización que exige, podríamos decir, esa articulación de nuevos ideales democráticos, hay una serie de problemas importantes que como educadores no podemos olvidar. En primer lugar, lo que podríamos llamar la fragmentación de la comunicación humana, es decir, hay zonas donde toda la digitalización y la globalización apenas existe o apenas ha llegado, y por lo tanto eso que parece un bien de todos no existe. Otra cuestión es la cultura del descarte, lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, y la infoexclusión, es decir, grupos, poblaciones y personas que están excluidas. Aquí es importante darnos cuenta de que puede haber partes del planeta que están conectadas pero no están comunicadas. No hay comunicación humana, pero sí hay conexión. El gran problema, uno de los retos más importantes de esta digitalización, es la transformación del tejido institucional, en el sentido de que las redes, la digitalización, está transformando y está desplazando lo que podríamos llamar los hábitos y las costumbres, esos hábitos del corazón. Lo que técnicamente llamaríamos una falta de conciencia histórica de los pueblos, una falta de conciencia de las fiestas, de las tradiciones. La cooperación aparece como una cooperación tuitera e indolora, y algo importante cuando hablamos del ideal democrático, da la impresión de que ya no hay proyectos de transformación histórica, ya no hay proyectos, podríamos decir, de país, de comunidad o de colegio que tengan dimensiones históricas, porque están secuestrados por esa democracia algorítmica. En definitiva, a veces se nos ha olvidado que la transparencia tiene que estar al servicio de la verdad, y que la transparencia como tal es un valor poco importante. Y esto es importante. Necesitamos que los espacios públicos educativos, que el espacio público educativo sea un espacio creíble, que sea posible la deliberación y que sea posible la confianza. Si eso no es posible, es difícil que actualicemos los fines de nuestra convivencia, las metas de nuestra convivencia, y por lo tanto la movilización comunitaria y la movilización ciudadana. Y aquí hay algo también importante, y es lo que llamamos la
intoxicación digital. Tenemos que ser conscientes de que la aceleración, la digitalización o la globalización también están generando lo que podríamos llamar intoxicación informativa, pérdidas de la atención, dispersión dentro de los alumnos, falta de concentración y por lo tanto es importante educar para darnos cuenta de que no podemos ser informativamente iniciales. Todas estas cuestiones, todos estos retos están transformando lo que llama la identidad. Se está produciendo una metamorfosis de la identidad y con ello ya concluyo, donde los datos, el ciudadano, nuestro alumno, se convierte en un conjunto de datos sin intimidad, donde su conciencia, su vida interior apenas si existe porque solo es lo que se expresa en el dato, en el like, en el me gusta, en lo que hace, y tendríamos que recuperar pues, lo que he dicho antes, esa dimensión de nutrir y educar para ese maestro interior. En definitiva, y con ello ya concluyo, hace falta una nueva vida pública, es decir, el horizonte educativo no puede ser el de la vieja vida pública, sino el de la nueva vida pública, donde lo público no se puede confundir con lo político y lo público puede ser políticamente acrecentado. Esta distinción, no he hecho hincapié antes, pero quiero que quede claro. El espacio público educativo no se puede confundir con el espacio político educativo. El espacio político educativo es un espacio donde los partidos políticos y los grupos políticos luchan por llevar a la escuela o a la vida pública determinado tipo de proyectos. Nuestro espacio público educativo tiene que ser un espacio donde se pueda hablar, se pueda deliberar y donde, podríamos decir, no haya dogmas o inquisiciones de carácter político. Repito, el espacio público educativo es mucho más importante que el espacio político. Yo defiendo, y esto lo planteo en mis escritos, una quijotización de la vida pública. No, hacen falta idealistas de la virtud, idealistas de la democracia, para promover ese ideal democrático en tiempos de digitalización. La incertidumbre puede ser una oportunidad para trabajar en una dirección novedosa. Necesitamos una razonable confianza en la vida cotidiana y sobre todo necesitamos luchar contra el virus del egoísmo. El virus peligroso no es el de la pandemia, el virus más peligroso es el del egoísmo que sigue actuando antes, durante y después de la pandemia. Si algo que tenemos que tener claro los educadores es que nuestro trabajo tiene que ser a medio y largo plazo, no puede ser solo a corto plazo, sino que el horizonte del bien común tiene que plantearse en esa clave de largo plazo. Aquí hay un elemento clave y son las fuentes de sentido, son las tradiciones religiosas que pueden desempeñar un papel importante para construir esa laicidad positiva. Ya concluyo porque ya es importante, es decir, para concluir necesitamos un modo de entender la ciudadanía que sea transnacional y que supere las tribus nacionales. Necesitamos que la solidaridad no sea una virtud de las proclamas, de los papeles o de las declaraciones universales, sino que esté vinculada a los cuerpos, esté vinculada a las prácticas de generosidad y por lo tanto tiene que haber hábitos de ciudadanía que hagan visible la solidaridad. Aquí el Papa Francisco utiliza una expresión filosófica muy importante y es el tiempo es superior al espacio. Esto dicho desde el punto de vista ético, tendríamos que decir las dotes son más importantes que los datos. Es decir, las ciencias de datos, la educación de datos genera, podríamos decir, alumnos que pueden ser sustituidos por algoritmos, pueden ser sustituidos por máquinas. La educación basada en dotes, en capacidades, en deliberaciones, en argumentaciones, realmente nunca va a poder ser sustituida por una máquina. No solo somos una boca que pide, que reclama, que tiene derechos, sino también somos nuestros alumnos y nosotros como profesores somos boca que habla, boca que canta y boca que expresa. En fin, espero haberles ayudado en su reflexión. Tienen aquí una serie de libros, una serie de trabajos que les pueden ayudar para seguir esta reflexión y quedo a su disposición para alguna pregunta o alguna reflexión que quieran plantear en el tiempo que nos queda. Gracias, Agustín. Pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Vamos a, mientras tanto, a proceder al comentario del profesor Edixon Minaya, ¿no? Coordinador de formación de proyecto. Adelante, Edixon. Bien, muchas gracias, Agustín, por esta maravillosa conferencia. Simplemente resaltar algunos puntos, comentar algunos puntos que acabas de plantear aquí. Dejo de compartir.
respecto a los retos de la educación, ¿no? Perdón, de la ética en este mundo, en esta nueva era digital que nos ha tocado. Y uno de esos puntos que tocabas era la necesidad de comprender la vulnerabilidad, ¿no? El papel en los últimos, podríamos decir, unos 10, 15 años, me he dado cuenta de que la vulnerabilidad ha jugado un papel importante en la reflexión ética. Se está prestando más atención al tema de la vulnerabilidad, la fragilidad de la vida, del mundo, que ya tiene una larga tradición en el campo de la filosofía, ¿no? Recordemos a Paul Ricoeur, Finitud, culpabilidad, con el tema de la labilidad del cuerpo. Recordemos más atrás a Pascal, con el pensamiento de que el hombre es una caña pensante, algo frágil que piensa. Y cómo se ha construido toda una tradición, como tú acabas de señalar, que ha puesto su mirada al papel de la vulnerabilidad y cómo suscita la cuestión ética. Y todo esto se articula a la nueva era que vivimos, llamada era digital, mundo globalizado y un largo etcétera. Entonces de ahí un punto importante que tú subrayabas, la necesidad de contextualizar la ética en el ámbito de la era digital. No podemos soslayar ese nuevo mundo, tenemos que afrontarlo como profesores, como filósofos, como ciudadanos críticos. Y se da una paradoja que tú planteabas muy bien, es cómo vivimos en una sociedad hipercomunicada. Todo el mundo ya tiene un móvil, me comunico contigo, tú estás en España, yo estoy en Santo Domingo, y sin embargo esa hipercomunicación no es garantía de una comunicación real, ¿no? Una comunicación existencial, para decirlo con esa expresión. De ahí la pregunta, ¿cuáles son los retos de la ética en esta era globalizada, en esta era digital? Que tú planteas 3 niveles: el nivel macro, es decir, la consideración global, cómo se configura nuestro mundo global ante esta nueva economía, ante este nuevo desafío digital, ¿no? De la inteligencia artificial que ya empieza a implementarse en todos los ámbitos de la vida. El nivel meso, como le llamas, que hace referencia a poner atención a una nueva modalidad de justicia, de crecimiento, de desarrollo, podríamos también decir. Y ahí el sentido de la comunidad, el papel de la confianza juega un rol muy importante. Y el nivel micro de la pregunta, que ya es a nivel personal, de ahí se recupera, ¿no? Toda una tradición que tú has venido trabajando desde tu primer libro, aquel, ¿no? Sobre el personalismo, y cómo has venido desarrollando, reconstruyendo esa tradición, pero sobre todo aplicándola a los nuevos retos y desafíos de la cultura global. Y entonces, simplemente recordar, muy interesante el tema la cuestión de las 3 galaxias, 3 paradigmas, podríamos decir, culturales. El mundo homérico, precisamente venía releyendo, ¿no? Esta cuestión para algo que estoy trabajando en el ámbito de la ética, ese mundo homérico que era de dioses, poblado de dioses, héroes. Era un mundo, una visión completamente distinta, una relación con el etos también distinta, ¿no? Donde la valentía, el sentido, digámoslo así, comunitario, muy pequeñito a nivel micro, jugaba un papel importante, y cómo ese mundo fue desplazado por lo que tú llamas, bueno, lo que se llama la galaxia Gutenberg, ¿no? A propósito de McLuhan. Entonces, cómo el libro juega un papel importante en este paradigma cultural. Pero ahora, lo que tú subrayas, ese universo de Steve Jobs, ese mundo de las redes sociales, en el que la conexión, la conectividad, las redes sociales, digitales, se han convertido en el nuevo paradigma, digámoslo así, en el nuevo pilotillo que está orientando a la humanidad. Ya, por ejemplo, el papel de los influencers en Instagram, en TikTok, es, digámoslo así, ya se ha incrementado bastante, ¿no? Ya no es el viejo sabio, el maestro que posee el saber, el conocimiento. Y ahí entonces viene un reto que
está muy justificado por el llamado conectivismo, que es una corriente epistemológica, una teoría educativa. Yo entiendo que tiene muchas falacias frente a esto que nosotros estamos planteando aquí, porque intenta olvidar toda la tradición. Y un reto de la ética y parte del cuidado es cuidar la tradición. Cuidar la tradición no significa ser tradicionalista, sino leer los textos, vernos a nosotros en el pasado, cómo nos estamos configurando a partir de ese conocimiento que ha dejado la tradición. ¿Qué vamos a hacer con Aristóteles? ¿Lo vamos a botar a la basura? ¿O qué vamos a hacer con ese conocimiento creado hace unos años? ¿Lo vamos a tirar? No, yo creo que todo eso tiene su función y todo el conocimiento futuro depende de la construcción de ese conocimiento aportado por la tradición. Y finalmente, bueno, para no extender, uno de los retos que plantea es un nuevo ideal democrático, ¿no? Pensar un nuevo ideal de justicia. Planteas aquí una algorética para una sociedad de la vigilancia. Ciertamente vivimos una sociedad de la vigilancia. El algoritmo juega un papel central en la nueva configuración de la persona, del individuo, ¿no? Ya todo está predeterminado. De repente, cuando te metes en Google, aparece una búsqueda que ya tú habías planteado anteriormente, te dirigen la atención hacia eso que los que manejan, digámoslo así, el trasfondo de las economías quieren que tú le prestes atención. Y de ahí la necesidad, ¿no?, de recuperar, no solamente en el ámbito de la ética, una ética de la atención, sino también desde el ámbito de la educación y articular la palabra para una nueva vida pública. Muchas gracias por tu intervención, Agustín, que nos ha ayudado mucho a reflexionar estos problemas. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Si hay alguna pregunta o si queréis hacer algún comentario más. Sí, Agustín, hay unas preguntas en el chat. Sí, las estoy viendo. Ok, perfecto. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los retos éticos a los cuales se enfrenta la investigación científica en este mundo digital? ¿No? Bien, he visto la pregunta. Es decir, yo tengo un libro sobre ética de la investigación. Lo tenéis ahí en la bibliografía. Yo creo que la voluntad de verdad, es decir, yo creo que la verdad sigue siendo un reto muy importante y el hecho de que los investigadores no estén solo al servicio del capital o de interés concreto, sino que se den cuenta de que su tarea investigadora, su búsqueda de la verdad, tiene sentido y se puede plantear como servicio. Luego habría áreas de conocimiento concreto para orientar, pero yo creo que en tiempos de la posverdad, en tiempos donde el Twitter, las redes son importantes, el seguir apostando por la palabra compartida, por la razón argumentada, por la lentitud en los procesos de comunicación es importante. Lo he comentado antes en el chat, pero también hay que entrenar en la desconexión. Descartes hablaba de pienso, luego existo, y vinculaba la existencia al pensamiento y el pensamiento a la existencia. Es decir, hoy tenemos que entrenar para la desconexión. Es decir, nuestros alumnos ya vienen preparados para la conexión y las competencias digitales pueden ser mayor o menor, podemos enseñarles, pero no les estamos enseñando a desconectar. Entonces hay un nuevo principio filosófico con el que hay que empezar a trabajar y es me desconecto, luego existo. En el sentido de decir, las clases tienen que ser zonas liberadas de wifi, zonas liberadas de móviles, zonas liberadas de ordenador, donde la palabra, donde el contacto, donde la cara, la expresión, el ver al alumno, el ver sus manos, el saber qué es lo que dicen, es decir, las comunicaciones de rostro a rostro. Es decir, ahora con la digitalización las tecnologías están impidiendo contactos comunicativos importantes relacionados con la expresividad del rostro, con la fuerza de la palabra, con el sentido de la entonación y por lo tanto no es ninguna tontería entrenarnos para la desconexión. Aunque suene un poco paradójico e irónico, las escuelas del futuro serán escuelas sin wifi, sin ordenadores y sin móviles. Serán escuelas donde la gente aprenderá a hablar y se acordará de la galaxia de Homero y por lo tanto nos entrenaremos a usar la palabra compartida. Íntimamente relacionado con lo que acabas de decir, hay alguien
que comenta en el chat, ¿no? Que tú has señalado la necesidad de la comunicación que existe hoy, impedida por la tecnología de la comunicación establecida por la era digital, ¿no? Esa es la gran paradoja, digamos, ¿no? Claro, pero ahí esa es una paradoja importante, es decir, pero tenemos que darnos cuenta de que a veces tanta comunicación, tanta tecnología hace que nuestra vida dependa de ella y si un día no tenemos wifi nuestra vida no tiene sentido. Y si un día nos dejamos el móvil nos entra la depresión y entonces estamos mucho más agresivos. Entonces, yo creo que esas oportunidades o estas oportunidades que nos ofrece la comunicación y la digitalización exigen un sujeto mucho más fuerte. Unas virtudes, es decir, un tipo de ética donde el carácter sea importante y donde la iniciativa no venga de fuera, sino la iniciativa venga de nosotros, de nuestro proyecto comunitario, de nuestro modo de entender el bien y la justicia, y no se nos venga impuesto porque realmente nos viene de fuera. Entonces, esa importancia de recuperar la voluntad, entrenar la voluntad, entrenar a nuestros alumnos para que sean dueños de su propio futuro y no sean dueños de un futuro que les diseñan las redes es importante. El profesor Fran Abate en el chat cuestiona, creo que lo que él entiende como un poco en tu modelo, digamos como una contraposición, él diría, yo entiendo que dicotómica, ¿no? Entonces, si no, creo que él está entendiendo que tu modelo un poco contrapone mucho como realidades buenas y realidades malas o blanco-negro, y si en ese sentido tal vez el modelo pues peca de no hacer justicia a una realidad que es más complicada, ¿no? No, yo realmente creo que si he transmitido esa imagen no era la intención que quería transmitir, es decir, tener en cuenta que bueno, no conozco los distintos contextos educativos en los que nos encontramos. Yo creo que un profesor, un educador, cuando hablamos del espacio público educativo, tenemos que ser muy prudentes a la hora de, vamos a llamarlo pontificar y poder decir, aquí está la línea roja de los buenos y aquí está la línea. Y como yo les digo a mis alumnos, normalmente los seres humanos somos a rayas blancas y negras y por lo tanto no es fácil muchas veces distinguir. Entonces, quiero evitar lo que podríamos llamar la instrumentalización maniquea de lo que estoy diciendo. Es decir, yo simplemente estoy hablando de un horizonte de oportunidades que tiene muchas posibilidades, pero también tiene muchos inconvenientes. Entonces, lo que quiero es proporcionar herramientas para que no perdamos las riendas de nuestra propia vida y nuestros alumnos no se dejen llevar por lo que no es su propia voluntad, porque su voluntad la llevan otros. ¿Esto es bueno o malo? Yo desde el punto de vista ético creo que es muy bueno educar para la responsabilidad, educar para llevar cada uno las riendas de su propio proyecto de vida, educar para la interdependencia, creo que es un valor fundamental, y no educar para el egoísmo. Es decir, a veces el sistema económico o una escuela basada fundamentalmente en categorías económicas o economicistas, lo que hace es alimentar el homo homini lupus, alimentar el homo egoísta, y creo que para eso ya están las televisiones, para eso ya están las series de televisión, para educar en lo que podríamos llamar modelos antropológicos caducados y egoístas, ya están otros. Nuestra tarea fundamentalmente es alimentar ese animal cuidador que somos, ese animal vulnerable que es capaz de dar gracias, que es capaz, podríamos decir, de trabajar por la justicia y, por lo tanto, darnos cuenta de que nuestro espacio público educativo es una oportunidad de oro y es un contexto único que no se da hoy ni en las familias, que no se da ni siquiera en la calle y que por lo tanto tenemos que aprovecharlo. Eso yo creo que es bueno y por tanto como educador creo que es un bien disponer de espacios públicos educativos para generar esa cultura de la responsabilidad. Muy bien. Bueno, pues solo nos queda agradecerte, Agustín, tu colaboración con esta conferencia sobre los retos éticos de la era digital. Nos han preguntado si el video estará disponible. Sí, estará disponible en nuestro canal de YouTube, Proética RD, así que ahí podrán volverlo a ver y ya con más detenimiento pues repensar estos problemas. Y les recordamos que nuestro seminario continúa esta tarde con paneles dedicados al tema de la educación en la era digital. Vamos a seguir reflexionando sobre el problema de los retos, de la ética en la era digital.
vamos a también repensar el problema de los retos éticos que implica la ética docente, ¿no? Específicamente en el terreno de la educación superior. Y luego tendremos también el panel que estará dedicado al tema de bioética y salud, ¿no? Donde vamos a reflexionar sobre las implicaciones bioéticas de la práctica médica, la relación médico-paciente. Así que recuerden que volvemos a las 2 de la tarde, hora de Santo Domingo. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Muchísimas gracias, Agustín. Seguiremos en contacto. Venga, un saludo. Bien.